Hola, ¿sabías que tenemos un regalo muy especial para ti? El Ministerio TIC, la Organización Internacional del Trabajo y Positiva se aliaron para entregarte educación complementaria completamente gratuita y total y completamente virtual. Solo hoy, así que inscríbete ahora. El proyecto Senotic es una iniciativa de cooperación entre el Ministerio TIC, la Organización Internacional del Trabajo y en alianza con ARL Positiva. Traen a ti cursos cortos en formación complementaria en habilidades digitales, certificados por los gigantes de la industria de la tecnología y en una de nuestras plataformas mundialmente reconocidas llamada Coursera. La ruta de formación en la que te queremos invitar se llama Desbloqueando el Poder de la Inteligencia Artificial. El objetivo es que culmines 2 cursos, uno de habilidad blanda y uno de habilidad técnica. El de la habilidad técnica es inteligencia artificial generativa y el de la habilidad blanda tienes 2 alternativas. Uno de la Universidad de California llamado Cómo resolver problemas y tomar decisiones con eficacia y el segundo de IBM llamado Desarrollando habilidades interpersonales. Al quedarte con tus 2 diplomas, el proyecto te entrega una insignia digital. Pero esta insignia digital no viene sola, viene acompañada del catálogo abierto de Coursera. El catálogo abierto tiene más de 12.700 oportunidades para que estudies en las mejores universidades del mundo lo que tú quieras estudiar. Así que no te pierdas esta oportunidad y el proceso es muy sencillo. Te inscribes en este código QR o en este link que te entregamos a continuación. Dejas todos tus datos, seleccionas la ruta de formación, nosotros pasamos a validar tu información y a tu correo electrónico te llegará una invitación de Coursera donde te invitan al programa de aprendizaje Desbloqueando el Poder de la Inteligencia Artificial. Encontrarás un botón azul. Ese botón azul te activa la licencia dentro de la plataforma Coursera y una vez descargues tus 2 diplomas, podrás disfrutar del catálogo abierto de Coursera y sus más de 12.700 cursos. Así que no te pierdas esta oportunidad. Antes del 30 de noviembre deberás culminar este proceso para disfrutar del catálogo abierto. Te esperamos. Esta oportunidad es para ti. No te la pierdas. Muy buenas tardes a todos nuestros participantes. Desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa les damos una cálida bienvenida a esta acción educativa. Mi nombre es Sandra Alfonso y tengo el placer de acompañarlos como moderadora durante la próxima hora. Es un verdadero honor contar con su presencia y entusiasmo para aprender y compartir juntos. Sabemos lo valioso que es el tiempo, por lo que los invitamos a participar activamente. Pueden usar el chat para enviar sus preguntas en cualquier momento y durante o al final de la sesión tendremos un espacio dedicado para responderlas. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Investigación de la Enfermedad Laboral, con la temática sesión 9, Investigación de la Enfermedad Laboral por ojo seco. Es un gusto presentar a nuestro experto, doctor Cristian Alonso. Médico cirujano, magíster en educación e investigación cualitativa, especialista en administración de salud ocupacional, tecnólogo de higiene y seguridad industrial, asesor internacional, profesor de posgrado y maestría de diferentes universidades nacionales e internacionales. Doctor Cristian, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Su experiencia y conocimiento enriquecerán esta sesión. Bienvenido. Buenos días, tarde ya. Bienvenidos a nuestra comunidad de investigación de la enfermedad laboral. Efectivamente, hoy vamos a estar en nuestra última sesión de esta ruta del conocimiento, en la cual vamos a hablar de la investigación de la enfermedad laboral en el caso de ojo seco. La idea es que abarquemos todos los temas que tienen que ver con la misma y podamos tener una visión más clara de lo que es el ojo seco de origen laboral. Pero, y como siempre para iniciar, hablemos de la frase que siempre traemos a colación en este tipo de temas. La primera tiene que ver con esta frase de José Saramago. Pasé la vida mirando al interior de los ojos de la gente. Es el único lugar del cuerpo donde tal vez existe el alma. Muy poético para finalizar estas sesiones, pero la idea es igual, es que el ojo es muy importante para los seres humanos y para nosotros en el trabajo pues mucho más. No sé si esté o en él radique el alma, pero lo que sí puedo decir con toda claridad es que es muy importante en términos de origen laboral. Muy bien. Para comenzar y para trabajar nuestro tema aquí de enfermedad laboral,
Vamos a hablar de la anatomía del ojo, cómo se producen las lágrimas, qué es eso del reflejo del parpadeo que es tan importante aquí en cuanto a la humectación del ojo, cómo es el diagnóstico a través de los síntomas y las pruebas que se hacen en ojo, cuáles son los factores de riesgo que producen ojo seco y, muy importante, esto dentro del trabajo, obviamente, y también vamos a ver dentro de lo general, y las estrategias de control en las empresas del ojo seco. Esto es supremamente clave para todo el proceso que vamos a llevar de manejo de él. ¿Cuál será el objetivo? Identificar todos los aspectos clínicos relacionados con ojo seco y entender los aspectos de promoción y prevención a nivel personal y empresarial que se pueden realizar en relación con el ojo seco. El ojo es un órgano maravilloso. El globo ocular, que es lo que contiene la parte de la visión, como decir la cámara de alguna manera, es a través del cual percibimos la mayor parte de la información que nos rodea. Somos seres netamente visuales. La gran cantidad de información que recibimos no solamente es auditiva, sensorial, bueno, somatosensorial, en fin, sino que es en gran parte visual. Es un órgano en nuestro cuerpo que es capaz de captar la energía luminosa. Es un sensor de la energía luminosa, efectivamente. Analiza y envía por impulsos nerviosos al cerebro lo que está, digamos, captando. Y el cerebro la procesa, es decir, coge esta información, de hecho le da la vuelta porque viene invertida y procesa para que nosotros podamos entender qué es lo que estamos viendo. O sea, hay una correlación entre nuestro cerebro y el ojo, no solamente es un tema visual. Por otro lado, y analizando la configuración del ojo, el ojo tiene una órbita que es la cavidad que contiene el globo ocular y donde se encuentran los músculos extrínsecos del ojo y la glándula lagrimal. Vamos a hablar de la glándula lagrimal principal, pero sobre todo vamos a hablar también de los músculos extrínsecos, que son los que coordinan los movimientos de los dos ojos, no de uno solo, sino de los dos. El ojo se puede mover de manera independiente, pero nuestro cerebro hace que se mueva de manera coordinada. Cuando esto no está coordinada, pues tenemos, por ejemplo, lo que nosotros llamamos las desviaciones, las exoforias, que ustedes llaman, digamos, o que se llaman de manera común personajes con visión visca o algo parecido a eso. La córnea es de forma convexa, es de forma esférica y es un tejido totalmente transparente. Es el que está más adelante del ojo, delante de lo que nosotros percibimos que tiene color, es decir, el iris. Es la responsable del poder refractivo del ojo. Por allí entra la luz y se refracta, es decir, percibe una curva o se desvía, que es lo más importante. Para tener en cuenta, esta es tan potente que cuando queremos corregir problemas refractivos del ojo, miopía, hipermetropía e inclusive el astigmatismo, se hacen cirugías de tipo refractivo, con lo cual podemos perfectamente corregir estos problemas oculares. La esclerótica es la parte blanca y lisa, es decir, tenemos una parte central con la córnea y alrededor vemos que el ojo es blanco. Eso es la esclerótica. Es lisa y recubre el ojo en todo el globo ocular. Esta permanece opaca y es un poco elástica y su misión es proteger el ojo. Luego viene la coroides, que es otra capa que envuelve y que es oscura. La esclera va hasta la parte posterior y contiene vasos sanguíneos que transportan el alimento del ojo y obviamente también tiene la vena oftálmica superior. En ella vamos a encontrar que fruto de esas células pigmentarias que la hacen oscura, ayuda a absorber los excesos de luz y obviamente también previenen la visión borrosa, que se derivaría si tuviéramos esa cantidad de luz entrando a nuestro ojo. El iris es hermoso, es la parte que percibimos más del ojo y es muy interesante. Allí es donde está el color, lo que decimos que tiene color verde, color azul, color café, como los que tenemos la mayoría, el ojo color café. Es una membrana circular y rodeada por que rodea una apertura. La apertura se llama pupila, es la que deja pasar la luz. Realmente la pupila no es una estructura como tal, sino es un espacio. Entonces, a través de la pupila
pasa la luz y obviamente el iris que funciona como un diafragma, como el diafragma de una cámara, no sé si ustedes recuerdan de esas cámaras antiguas que tienen el diafragma y que van cerrando la cantidad de luz que sería la pupila. Entonces, el iris tiene esa función de regularlo. Claro, en café o negro tiene mejor regulación que los ojos verdes y azules porque los ojos verdes y azules se deslumbran un poco más. El cuerpo ciliar, que es una prolongación del iris y que contiene y que lo une a la coroides. Su función es producir el líquido llamado humor acuoso, que es el que está en la cámara anterior y es el responsable de la acomodación del cristalino, porque el cuerpo ciliar es el músculo que permite que el cristalino, que es una lente, se vuelva o más delgada o más ancha, como les estoy mostrando en mi imagen. Luego viene el cristalino, que es un lente natural, como los lentes que utilizamos, tal cual, pero que está gobernado por estos músculos ciliares y que le permiten o adelgazarse o engordarse. ¿Esto para qué? Para lograr enfoque. Recuerden que nosotros, y esto lo habíamos discutido en otras charlas que habíamos tenido sobre ojo, cuando estamos frente a algo que está más allá de 6 metros, nuestro cristalino permanece sin contraerse a través de los músculos ciliares. Pero cuando lo acercamos, él va a hacer una serie de contracciones para permitir que el cristalino enfoque directamente en la retina y no se vea borroso. Claro, cuando hay la presbicia, ese cristalino no tiene esa elasticidad y no podemos acomodarlo. Por eso se produce esa enfermedad que llamamos presbicia. Y básicamente es que no puede acomodar la visión y no puede poner la imagen correctamente en la retina. El cristalino entonces es un lente que inclusive cuando la persona tiene catarata se retira y se colocan unos lentes de tipo sintético. Hemos logrado avanzar mucho en eso y se corrige bastante la visión. La retina, que es la capa celular que está en la parte posterior del ojo y que está dentro del globo, es la responsable de nuestra capacidad de ver imágenes. Cuando captamos en el cristalino, todas las cosas se invierten. Entonces, lo que queda arriba es abajo, lo que queda al lado derecho es al lado izquierdo, porque el cristalino hace esa reflexión. Entonces, cuando pasa la luz, la curva y la envía hacia el otro lado. Eso es el poder de refracción. En la retina se refleja de manera invertida, pero nuestro cerebro la endereza. Pero quien es responsable de enviar esta imagen al cerebro es la retina. O sea, la retina es como los sensores como tal. Allí vamos a encontrar los conos y los bastones. Recuerden que esto lo vieron cuando estábamos seguramente en primaria y hablaban de los conos y bastones del ojo. Efectivamente, los conos y bastones nos permiten captar esa información en términos de colores, en términos de contornos, en fin, nos permite captar totalmente la información. Y por otro lado tenemos el humor acuoso. El humor acuoso está entre el cristalino y la córnea, o sea, está en la parte anterior del ojo. Si ustedes miran la imagen que estoy proyectando en este momento, estaría delante del cristalino y delante del iris. Es muy importante porque el humor acuoso es un líquido de color transparente. Recuerden que estos son medios transparentes, por allí pasa la luz y digamos que ayuda al nutricio diario, es decir, ayuda a nutrir el ojo como tal. Su presencia es muy importante porque mantiene la presión ocular. Recuerden que cuando la presión se ve aumentada por cualquier motivo, o porque se produce más, o porque no se puede drenar alrededor del iris, vamos a encontrar, eso se llama cámara anterior, una serie de conductos que permiten no solamente la creación del humor acuoso, sino su drenaje. Cuando este se altera, se genera un problema de tipo hiper o de presión ocular aumentada. Eso es lo que llamamos glaucoma. Es casi un 100% agua, porque recuerden que tiene que ser transparente y que debe permitir pasar la luz. Tenemos el vítreo, el humor vítreo está en la parte posterior del ojo, o sea, donde está la retina, y él básicamente es un líquido gelatinoso y transparente que está situado detrás del cristalino. Entonces, como que la muralla y la frontera sería el cristalino entre la cámara anterior y la cámara posterior. Ahí está en la cámara posterior. Y obviamente protege la retina de posibles golpes y su función es dar soporte al globo ocular, o sea, como que da la forma y da el soporte del globo ocular. Y posteriormente a él, después de la retina envía información a través de los conos y bastones, la capta y la envía al nervio óptico. El nervio óptico la recoge toda y la lleva hacia el cerebro. El nervio óptico entonces es como la vía sobre la cual va toda esta información de la cual hablamos cuando estamos hablando de la visión. La visión nos permite
captar ese mundo exterior. Y es este complejo, eh, digamos que, grupo de estructuras que llamamos ojo, la que permite hacer esa captación de la información. Pero miremos el ojo seco. El ojo seco está aquí representado. Creo que esa forma en que se ve el ojo con una serie de como craquelados tipo desierto ilustran muy bien el ojo seco como tal. Pero ¿qué es el ojo seco? El ojo seco es un trastorno común y multifactorial. ¿Qué significa que es multifactorial? Que tiene múltiples causas y esas múltiples causas, pues contribuyen todas de una manera o de otra a generar el ojo seco. Eh, la superficie ocular se seca y ocurre cuando no se producen o suficientes lágrimas en cantidad, en volumen, podríamos decirlo, o las lágrimas son de mala calidad o estas se evaporan demasiado rápido. Eso depende de la composición de la lágrima. Esto provoca que la superficie como tal, palpebral, la superficie interpalpebral del ojo, se seque y que la superficie del ojo se seque y se asocia a síntomas de incomodidad ocular. Vamos a hacer un primer acercamiento al ojo seco para que podamos a coger toda la información que va posteriormente. Entonces tenemos, en primera oportunidad, el problema puede ser de la película lagrimal. Entonces, la película lagrimal es esencial para mantener el ojo lubricado. Y fíjense que no dije lágrimas, dije película lagrimal, porque la película lagrimal tiene diferentes componentes. Una capa lipídica en la parte exterior, una capa acuosa y una capa mucina o de moco. Y luego ya viene la córnea como tal. Entonces, no es tan sencillo como agua para colocar en el ojo, para nada. De hecho, requiere unas ciertas condiciones de las cuales vamos a hablar. Entonces, esa película lagrimal lubrica el ojo, genera una visión clara y obviamente cuando hay ojo seco, esta película está alterada. Y está alterada por varios motivos. Vamos a ver cuáles son. Entonces, primero, problema de la película lagrimal. Segundo, puede deberse a una deficiencia en la producción de la capa acuosa. Recuerden además de eso, y voy a aprovechar para hidratarme, que la hidratación del cuerpo se denota en todas las partes del cuerpo. Entonces, si el cuerpo está deshidratado, obviamente el ojo está deshidratado y la lágrima en su componente acuoso va a tener una deficiente cantidad. Entonces, recuerden que esta capa acuosa, que digamos está contenida en la lágrima que lubrique el ojo, está deficiente. Pero además de eso tenemos una capa lipídica, que es la exterior, que es de mala calidad y se evapora rápidamente el agua porque la capa de tipo lipídico no logra contener el agua o no logra mantener durante el tiempo suficiente esta capa de humedad sobre el ojo. Entonces, miren que esto es bien importante para el mantenimiento de la humedad del ojo. ¿Qué síntomas pueden tener? Voy a hablar de ellos ahorita, pero después voy a profundizar. Pueden tener síntoma de sensación de cuerpo extraño, es decir, que tienen un ojo en el ojo, algo que no es del ojo propiamente y tienen la tendencia a restregárselo. Ardor, picazón, pero que eso no es difícil de explicar. Ojos rojos, ya vamos a ver qué es el ojo rojo como tal. La sensibilidad a la luz, que es la fotofobia, es decir, la molestia de la luz. La visión borrosa fluctuante, es decir, que es una visión borrosa temporal que después mejora cuando viene la hidratación del ojo a través de la lágrima y la fatiga ocular o astenopia. Obviamente que digamos que puede ser una condición de tipo crónico del ojo seco. Podemos tener ojo seco temporal por una condición medioambiental en un momento determinado o deshidratación. Pero la condición crónica a menudo es una patología de tipo crónico que requiere manejo y tratamiento continuo porque a través de él vamos a mejorar los síntomas y a prevenir complicaciones. ¿Qué complicaciones se pueden dar? Pues claro, la córnea se inflama y eso molesta en el ojo y genera queratitis, que es un despulimiento de esta superficie y daño. Entonces, recuerden, queratitis y obviamente una inflamación de la córnea. Por otro lado, ¿qué es el ojo seco de tipo laboral? Pues el ojo seco laboral se refiere básicamente al SOS, suena como auxilio y creo que tiene que ver mucho con eso, es síndrome de ojo seco. Los síntomas se asocian o se agravan por factores presentes en el entorno laboral, es decir, que el entorno laboral puede colaborar a una persona que ya tiene ojo seco o una mala calidad lagrimal para generar el mismo.
No es una enfermedad distinta al ojo seco general, sino que se manifiesta por la influencia de las condiciones ocupacionales específicas en las cuales la persona tiene que trabajar. Muy bien. ¿Cómo se diagnostica el ojo seco? ¿Cómo llegamos a la conclusión de que una persona tiene ojo seco? Pues bien, vamos a tener el ojo seco, es una combinación de la evaluación de los síntomas, el diagnóstico del ojo seco, de la combinación de los síntomas y las pruebas médicas específicas que aplica el odontólogo para medir la cantidad y la calidad de las lágrimas. Y obviamente también dentro del diagnóstico vamos a ver si existe alguna secuela. Entonces vamos a entrar con estas dos. La primera, los síntomas de ojo seco en adultos generalmente afectan a ambos ojos, no uno solo. Abajo a la izquierda les he dejado la imagen de una pieza publicitaria que busca que la gente identifique el síndrome de ojo seco. No es poco frecuente el ojo seco, es muy frecuente. Pero ¿qué puede generar? Uno, sensación de incomodidad. ¿Por qué? Porque el ojo arde, porque escoce, porque pica, ¿no es cierto? Y porque hay la sensación de tener un cuerpo extraño. Y nada más harto que tener un ojo extraño, un ojo extraño, la sensación de cuerpo extraño en el ojo, como arena, por ejemplo, dentro del ojo, pues termina siendo muy molesto. El enrojecimiento es básicamente que el ojo se inyecta, los vasitos que vemos en la esclera se llenan y se ven mucho más. Entonces por eso se ve enrojecido el ojo y obviamente se ven inyectados de sangre. La sensibilidad a la luz, también conocida como fotofobia, estamos hablando básicamente que la luz les molesta. La visión borrosa. La visión borrosa puede fluctuar. En la medida en que yo hidrate con la gota, la visión borrosa va a bajar y en la medida en que se deshidrate el ojo, pues va a tener también una visión que va a mejorar o empeorar. Por eso hablamos de visión borrosa temporal. La secreción, o lo que llaman ustedes, o lo que se llama contertuliamente, la pichita, ¿sí? La secreción blanca, filamentosa alrededor de los ojos. Eso se puede dar por la resequedad del ojo. Lo otro también que podemos tener son los ojos de tipo llorosos, es decir, paradójicamente, es decir, de manera que uno no podría esperar, el ojo llora ante la sequedad ocular. Y yo diría que es más una reacción. Obviamente, si el ojo está seco, la glándula lacrimal tiende a generar la lágrima para poderlo hidratar. Y obviamente hay una sobreproducción refleja de lágrimas. Hay dificultad en las actividades cotidianas, como cuáles: leer, mirar el ordenador o el computador, la pantalla del computador, del teléfono, del iPad, o conducir de noche. Todo esto se va a volver más difícil en la medida en que el ojo esté seco. Pero muy bien, también se puede generar dolor de cabeza y es porque se genera cansancio ocular. Entonces el cansancio ocular puede llevar a aumentar el dolor de cabeza como tal. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Muy bien, pero ¿qué pruebas? Entonces, estos son los síntomas, ya quedan claros y vamos a entrar entonces ahora en las pruebas como tal, las pruebas diagnósticas. ¿Qué pruebas se deben hacer? Entonces tenemos la prueba del test de Schirmer. Espero que esté correctamente pronunciado, yo lo pronuncio de esa manera, es Schirmer. Y esta prueba básicamente mide la cantidad de lágrimas producidas y consiste en colocar una tirilla, como ustedes están viendo en la imagen, dentro del ojo, dentro del párpado inferior, y esa, ese papel de filtro debajo se coloca durante 5 minutos y mide la humedad de la tira. La tira va mojándose y va señalando, como ustedes ven, a mano izquierda y abajo de su imagen, con un color que se va tornando azul. Entonces, cuando la tira está poco húmeda, como pasa en el primer caso, hay una disminución de la secreción. El normal va a ir como hasta la mitad y en exceso de lágrimas, pues va a ir en la parte derecha, como ustedes lo están viendo allí. Entonces, el diagnóstico de ojo seco se debe acompañar de un test de Schimmer que va a alcanzar 1 en distancia. Muy bien. Pero debemos saber cuál es la calidad de la lágrima. Esto simplemente nos dice si la producimos o no, el test de Schimmer. Pero el test de BUT, de T-BUT, o prueba de tiempo de ruptura de lágrima, se ve bastante interesante como T-BUT, pero básicamente es el tiempo de ruptura de la lágrima, no es tan sencillo. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que se evalúa la película lagrimal. Recuerden que dijimos que tiene tres capas: lipídica, acuosa y de moco.
Entonces, esta película lagrimal tiene que tener una estabilidad. Cuando se genera la lágrima, que no se genera solamente en la glándula lacrimal, sino que tiene la colaboración de glándulas secundarias para la parte lipídica y para la parte de moco, y el parpadeo la esparce de manera homogénea en el ojo, esta película tiene que tener una estabilidad. Para poder saber si está estable o no, primero, como no la vemos porque es agua, porque gran parte es agua y tiene proteínas y tiene otras cosas, pero vamos a mirarlo como acuosa, le colocamos fluoresceína. Es lo que ustedes están viendo en la imagen como de origen verdoso. Entonces, ¿qué hace esta prueba? Pues mirar cuánto tiempo tarda la película lacrimal en romperse y evaporarse después de que generamos un parpadeo. Entonces, allí se va a generar esta ruptura de la lágrima. Por otro lado, tenemos como pruebas diagnósticas que se utilizan también de manera frecuente la prueba de osmolaridad lagrimal. ¿Qué es esto? Vamos a medir las partículas. Recuerden que la osmolaridad es cuántas partículas en un volumen de líquido tenemos. Entonces, en esas lágrimas, que es el agua, ¿cuáles son la composición de partículas? En el ojo seco, en el síndrome de ojo seco, la proporción entre el agua y los las sustancias que van adentro de esa agua es menor. Entonces, eso aumenta la osmolaridad, es decir, disminuye el líquido y aumenta el contenido. Eso es básicamente, hagan de cuenta que se fuera como una sopa, en donde cuando tenemos más líquido es una sopa clara y cuando tenemos menos líquido, es decir, más osmolar, es como una sopa espesa. Utilizamos la lámpara de hendidura como lo están viendo en la imagen a su izquierda. En ella, básicamente, el oftalmólogo tiene un microscopio especial que se llama lámpara de hendidura y lo acerca lo suficiente a la superficie ocular y a los párpados como para aplicar gotas oftálmicas o inclusive para medir la tensión ocular, y con un tinte especial se va a ver qué está pasando con la córnea y la conjuntiva, si hay daño en la misma. Recuerden que cuando les dije que la córnea se seca, se inflama, pero también puede causar queratitis. Esto se ve a través de la lámpara de hendidura. Y la meibografía es de las glándulas de meibomio. Las glándulas de meibomio están en los párpados, al igual que otras glándulas secundarias, y producen la capa lipídica de la lágrima. Y allí vamos a detectar posibles disfunciones o atrofias de la misma. Entonces, si está funcionando mal la glándula de meibomio, con la meibografía voy a poder definir si está bien o si está mal. Y también, obviamente, vamos a poder mirar si pasa, si hay alguna atrofia o si hay alguna inflamación de la misma o si hay algún daño. Pero punto muy importante es cuáles son los factores de riesgo laboral que causan el ojo seco. Entonces tenemos, uno, el uso de pantallas y dispositivos electrónicos. Entonces estamos hablando de la pantalla del computador, de la pantalla del celular, de la pantalla del iPad, de la pantalla inclusive del televisor. Entonces estamos hablando que tenemos un trabajo prolongado en ordenadores. Y obviamente la frecuencia de parpadeo pasa. Inhibimos el parpadeo cuando estamos viendo la pantalla, es decir, miramos a la pantalla directamente e inhibimos el hecho de que el párpado se cierre y que genere una ola de cubrimiento con esta capa sobre el ojo. Entonces, el parpadeo es supremamente importante en la hidratación del ojo. ¿Qué pasa cuando estamos viendo la pantalla? De 15 parpadeos en un minuto pasamos a 5, es decir, una tercera parte, lo que aumenta que haya más evaporación de la lágrima y obviamente esto causa sequedad. Entonces recuerden, punto importante, inhibición del reflejo de parpadeo cuando estamos trabajando en Excel, en PowerPoint o estamos viendo una película muy interesados allí, dejamos de mover nuestros ojos porque no queremos perder ningún momento y eso hace que nuestro parpadeo pase de 15 a 5 y eso significa que nosotros podemos también mejorarlo en la medida en que nos hagamos conscientes de que debemos parpadear. De hecho, a mí me pasa con frecuencia y recuerdo que tengo que parpadear cuando llevo mucho tiempo trabajando en el ordenador o en el computador. Muy bien, pero ¿qué otra condición ambiental puede generarlo? Dentro de las condiciones ambientales de la oficina, todos estos modernos diseños de oficina generan sistemas de climatización, aires acondicionados, calefacciones. ¿Qué es lo importante allí? Lo importante allí es que ese aire acondicionado es un aire seco, si no se le mete humedad, y entonces va a resecar, va a disminuir la humedad ambiental, con lo cual se aumenta la velocidad del aire y obviamente también porque obviamente sopla el aire de alguna manera y eso va a contribuir ¿a qué? A que haya mayor evaporación lagrimal. Por otro lado, tenemos los factores de riesgo laboral.
que tienen que ver con la exposición a irritantes, trabajos que tengan entornos con humo, humo de soldadura, humo de combustión, humo de vehículos. Entonces ya pueden imaginarse la gran variedad de tareas que generan ojo seco o la exposición al polvo, polvo industrial en términos de construcción, polvo porque hay superficies que generan dicho polvo. Recuerden que el polvo básicamente es la incorporación en el aire de partículas sólidas y se puede dar en la calle simplemente o en cualquier sitio. Productos químicos, obviamente depende de cada empresa que tiene una serie de productos que son su objeto o que utilizan para limpieza, por ejemplo. Entonces las personas dedicadas a la limpieza también pueden generar este tipo de ojo seco por exposición a químicos o a contaminantes en el aire, cualquiera que sea él, y generan que, obviamente, exacerbación de los síntomas porque ayudan a resecar el ojo. Muy bien. La jornada laboral y el ritmo de la jornada laboral es importante también en la resequedad del ojo. Entonces, por ello hablamos del trabajo por turnos. El turno nocturno, extenderse más allá de 8, 10, 12, 14, 16 horas o inclusive 24 trabajando. El estrés laboral, las jornadas prolongadas, son factores que influyen también en la aparición de los síntomas del síndrome de ojo seco. El uso de protección personal. Pero ¿cómo así? Yo cuando lo leí también dije, ver, ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver los equipos de protección personal? ¿Y cuáles? Pues básicamente las mascarillas. ¿Por qué? Porque al adosarse en la parte superior cuando respiramos, hay parte del aire que sale hacia el ojo, creando un flujo y resecando el ojo. Entonces, en personas, por ejemplo, como nosotros los médicos o el sector sanitario en general, enfermeras, auxiliares de enfermería, odontología, todos ellos tienden a tener mucho tiempo, tenemos que tener mucho tiempo, el protector facial respiratorio y ese aire va a circular alrededor de los ojos generando un flujo y contribuyendo a la sequedad del mismo. Fíjense qué interesante y qué nuevos elementos tenemos para llevarnos en el ojo seco. Pero un punto clave del ojo seco es el sistema lacrimal. Entendamos el sistema lacrimal porque él nos va a dar la clave de cómo poder manejar, por lo menos en una parte, el tema del ojo seco. Entonces, recuerden, el ojo tiene una glándula lacrimal arriba y afuera del ojo. Está en la órbita, recuerden que lo habíamos dicho. Y el punto lacrimal que está adentro en la zona nasal. En la zona nasal vamos a tener dos conductos lacrimales y un conducto que va a llevar hacia la nariz. Este es un complejo sistema y el aparato lagrimal es mucho más que producir ojo. Mantiene hidratado mediante la distribución y la estabilidad de la película lagrimal. Entonces, lo primero es, mantiene hidratado como, recuerden que tiene una película lipídica que evita la evaporación, una película acuosa que hidrata y una película de moco que tiene unas funciones antihidrófobas. De hecho, la córnea es antihidrófoba. Y obviamente la distribución de la película lagrimal se da por el parpadeo. Cuando parpadeamos se genera hacia allá, recuerden. Entonces se genera en la parte superior y externa del ojo, se genera también en el párpado y se drena hacia los puntos lagrimales. Pero, ¿dónde está? Como en la producción de lágrimas en general y de la película lagrimal, que es un poco diferente, los glándulas accesorias y el drenaje. Entonces, entremos a mirarlo. En primera instancia, lo que vemos aquí es un ojo y vamos a ver que las glándulas lacrimales, fíjense que ahora les coloqué un ojo del otro lado para que entiendan que están aquí en las partes exteriores y superiores del ojo. Ahí está la glándula lagrimal principal. Está en esa parte de la órbita y está por encima del globo ocular. Las lágrimas se secretan de manera constante y tienen un componente acuoso de la lágrima que es este que se produce aquí en la glándula lacrimal, que tiene gran parte de agua, pero que tiene sales también y que tiene proteínas y electrolitos. Esas sales, proteínas y electrolitos son claves para la nutrición del ojo y para una visión sana y un ojo sano. Muy bien. Pero existen unas glándulas secundarias. Entonces, no solamente la glándula que está arriba y afuera, sino que también dentro del párpado vamos a encontrar las glándulas de Krauss, las glándulas calciformes, las glándulas de Wolfring y además de eso las glándulas de Meibomio que están un poco más abajo en el párpado, mucho más arriba y hacia el borde superior las glándulas de Krause y las glándulas de Wolfring. Estas glándulas están allí ubicadas y son las que van a generar la capa lipídica de la glándula de la capa lagrimal. Muy bien. ¿Hacia dónde se drena? Una vez
terminamos de producir la lágrima, se coloca sobre el ojo, se distribuye, va a ser drenada hacia los conductos lagrimales. Entonces tenemos un conducto lagrimal inferior y otro superior que van a drenar hacia los puntos lagrimales en las esquinas inferiores de los párpados. Allí fluye hacia los conductos lagrimales y va al saco lagrimal y esto termina en la parte nasofaríngea. Si tenemos una poca producción de lágrimas, podemos bloquear la salida por estos conductos. Entonces, los oftalmólogos, obviamente con sus instrumentos, con la lámpara de hendidura, van a poder mirar microscópicamente, ubicar el punto y colocar un tapón. Estos tapones, digamos que no son baratos, no están cubiertos por el pozo, obviamente, y la idea es que conserven las pocas lágrimas que se generen. Esto mejora bastante la calidad ocular. Yo tengo a mi hija que tuvo una lesión quirúrgica y a ella le colocamos este tipo de tapones y ha mejorado cantidades alarmantes. Muy bien, la hidratación del ojo entonces se mantiene no por las lágrimas, sino por la película lagrimal, que es un concepto mucho más profundo. Tiene una capa protectora y una capa lubricante que cubren la superficie del ojo y que se distribuye uniformemente cada vez que parpadeamos. Entonces se genera, pero se distribuye por el parpadeo. Parpadeo que, como les digo, no es un tema sencillo. Mecánicamente, realmente, lo que se hace es que se cierra de una manera coordinada, como lo están viendo con mis brazos. No es solamente, no cierra de arriba para abajo, no es cierto. Lo hace desde la parte externa hasta la parte interna, generando la cobertura completa de las tres capas sobre el ojo, pero también su drenaje. ¿Cuáles son estas tres capas? La capa lipídica o grasa u oleosa es la capa más externa del ojo y es producida, como les decía, por las glándulas de meibomio que están en los párpados. Su función principal básicamente es formar una barrera que retarde la evaporación. Entonces dependemos de la capa lipídica para que no se evapore la lágrima. Esta capa acuosa subyacente debajo de la capa lipídica no se va a evaporar, ayudando a mantener la estabilidad de la película lagrimal. Entonces, la capa lipídica es la estabilizadora de la película de la capa lagrimal. La capa acuosa, que es básicamente agua, es una capa intermedia y se produce por las glándulas lacrimales principales, que son las que estamos hablando, y por alguna parte por las glándulas accesorias. Entonces, esta capa limpia el ojo, nutre la córnea, súper importante porque ella no tiene vasos con que nutrirse, luego se nutre a través del lagrimeo, protege contra infecciones, supremamente importantes, las lágrimas nos protegen contra infecciones. ¿Por qué? Porque contienen anticuerpos y lisocimas y obviamente proporciona una superficie lisa y por ende una visión clara, que es súper importante. Y luego viene la capa de moco o mucosa. Es una capa la más interna y es producida por las células calciformes. Recuerdan que les mostré allí que después de las glándulas que están en la parte superior del párpado viene la parte calciforme. Y esta permite que la capa acuosa se adhiera al ojo, a la conjuntiva, porque de hecho esa superficie es hidrófoba, es decir, rechaza la hidratación. Esta capa mucilal de moco lo que permite es que el ojo se hidrate y que haya una distribución uniforme de las lágrimas en todo el ojo, no dejando zonas descubiertas y se formen gotas y se resbalen. Entonces, si se forma la gota, se va a resbalar. Tienes que formar esta capa con esas tres componentes que son supremamente importantes y es toda una tecnología biológica la que nos permite hidratarnos. Muy bien, pero hablábamos de parpadeo. Pegado al parpadeo tenemos el reflejo de parpadeo, que es una respuesta de tipo automático que involucra el cierre ocular y que se produce rápidamente en respuesta a diferentes estímulos. Su función principal es protectora y ayuda a lubricar la superficie ocular, distribuyendo la lágrima y previniendo daños por objetos extraños o luz brillante. Entonces, el reflejo de parpadeo se genera como un arco reflejo que involucra varios componentes del sistema nervioso. Eso significa que hay circuitos neuronales ubicados en el tronco encefálico, protuberancia y bulbo raquídeo, que son los que generan el arco que nos va a permitir el reflejo de parpadeo y protección. El proceso sigue los siguientes pasos. Entonces, primero hay una recepción del estímulo sensorial. ¿Qué es el estímulo sensorial? Algo que se aproxima al ojo y lo vemos. O hay un contacto con la córnea, nos tocamos la córnea con algo. O hay un sonido fuerte o una luz brillante.
lo detectamos a través de nuestro sistema nervioso sensorial y generamos un estímulo. Este va por la vía aferente, es decir, de entrada a la vía sensorial al nervio trigémino. Entonces, la entrada es por el quinto par, nervio trigémino, hacia el tronco encefálico, especialmente los estímulos táctiles de la córnea y obviamente van a ser transmitidos a la división oftálmica de este nervio. Luego viene el procesamiento, entonces, vía aferente por el quinto par o trigémino, se integra el proceso en tronco encefálico y se genera una señal que se transmite a los núcleos motores faciales a través de las interneuronas. Es decir, hay como decir, yo recibo, pero al mismo tiempo boto un reflejo motor. La vía eferente o de salida es el séptimo par o el nervio facial o par facial. Y obviamente va hacia los músculos efectores del ojo. ¿Cuáles? El músculo orbicular de los ojos, que inmediatamente va a provocar una contracción rápida y un cierre de los párpados. Este mecanismo hace una respuesta rápida y eficaz para salvar la integridad del ojo. Entonces, fíjense cómo pasa cualquier cosa, inmediatamente nos protegemos cerrando el ojo. No tenemos que pensarlo porque es un reflejo que ni siquiera va a la corteza cerebral, va al bulbo, como les estaba diciendo. Muy bien, las estrategias de control del ojo seco son múltiples, pero tenemos que pensar cómo vamos a proteger nuestros ojos, que son nuestra ventana al mundo y probablemente a través de la cual perciban nuestra alma. Alguien querrá que les vea el alma o alguien no querrá, pero la idea es que nuestro ojo puede ser esa ventana. Pero como ojo en lo laboral tenemos que protegerlo. Sería muy incómodo trabajar o a veces imposible sin nuestros ojos. Entonces las estrategias las vamos a generar de varias maneras, ergonómicas, ambientales y con políticas de salud laboral. ¿Cómo vamos a hacer este proceso? Entonces, en primera instancia, vamos a generar una optimización del entorno físico, es decir, vamos a mejorar la calidad del aire, la iluminación y estas medidas van a ser preventivas muy buenas. Primero, regulación del clima a través de la humedad y la iluminación. Entonces, ¿cómo hacemos con la regularización del clima? La idea es ajustar las salidas de aire. Recuerdan que ellos generan un flujo y si ese flujo va a pasar por el puesto de trabajo del trabajador, pues va a generar una mayor velocidad y por ende también deshidratación del ojo. Es decir, vamos a reorientar para que ese flujo no vaya directamente al rostro del trabajador y evapore más rápido la lágrima. Entonces, eso significa o reubicar el puesto de trabajo o colocar rejillas de ventilación o instalar deflectores que nos permitan hacer esa modificación de ese flujo. Control de la humedad. ¿Qué significa esto? Vamos a instalar humidificadores de aire en las áreas de trabajo porque el aire muy seco va a tender a secar el ojo, por ende vamos a humidificar el ambiente. Eso para mantener y para que tengamos la referencia, una humedad entre el 40 y el 60% que va a prevenir la sequedad del ojo. Es supremamente importante. Hoy en día que tenemos tantos edificios inteligentes, la idea es pedir desde seguridad y salud en el trabajo a mantenimiento y cuando se hagan la compra de estos equipos que tengan humidificación, recordando en nuestras mentes que se produce el ojo seco. La iluminación también es importante. La iluminación va a generar que tengamos que reducir el deslumbramiento y la fatiga visual. Instalar persianas, cortinas para bloquear la luz excesiva del ojo. Eso significa que vamos a reducir y vamos a mejorar esa iluminación. ¿Cómo? A través de las persianas que bloquean la luz excesiva de las ventanas, a usar filtros de luz, pantallas que van a proporcionar lámparas en el escritorio, entonces para que no sea tan general, sino sobre el área que estoy trabajando y no depender solo de la iluminación que está en el ambiente. Por otro lado, tenemos que mirar el tema de políticas de salud. ¿Cómo es el tema de las políticas de salud y bienestar en relación con lo visual? Vamos a tener que fomentar hábitos saludables y van a verlo porque ya hemos hablado mucho a lo largo de todas estas charlas de los hábitos saludables y obviamente que involucran todas las partes del ojo. Pausas activas. Entonces vamos a trabajar regla 20-20-20. Exámenes oftalmológicos periódicos, suministro de productos de cuidado ocular y protección de la hidratación del ojo. ¿Cómo se da esto? En primera instancia, vamos a hablar de las políticas de bienestar que tienen que ver con las pausas activas regla 20-20-20. ¿Qué significa? Cada 20 minutos tomarse 20 segundos, cerrar los ojos. Al cerrar los ojos permitimos la hidratación de la película de nuestro ojo. Segundo,
Después vamos a levantar y vamos a ver más allá de 20 pies, o sea, más allá de 6 metros. Les digo 20 pies, no por decir medidas americanas, sino porque recuerden que hablamos de visión 20-20. Esa visión 20 se refiere a 20 pies. Entonces recuerden, a partir de 6 metros, nuestros ojos descansan porque el músculo ciliar no tiene que contraerse para manejar el cristalino. Por otro lado, recuerden que, y lo vuelvo a decir, estas políticas que incentiven las pausas regulares. Yo sé que siempre, y tenemos el gran problema, es que todo el mundo dice, es que tengo mucho trabajo y ¿cómo voy a parar? Pues para que pueda ser eficiente, tiene que parar esos 20 segundos y dirigir su mirada por lo menos a más allá de 20 metros. Eso es súper clave que todos lo miremos y eso es importantísimo para la salud visual. Por otro lado, tenemos los exámenes oftalmológicos. ¿La idea cuál es? La empresa puede ella misma o financiar o tener dentro de la 1843, es decir, dentro de las evaluaciones médicas ocupacionales, la incorporación de los exámenes oftalmológicos. La idea es facilitar la evaluación de los trabajadores, especialmente aquellos que usan pantallas de visualización de datos de manera constante, es decir, si yo estoy frente a mi computador todo el tiempo, si ese es mi trabajo, soy ingeniero de sistema, de digitador, manejo las cuentas y obviamente, o contabilidad, y siempre esto requiere un gran tiempo en pantalla. La idea es que podamos tener esta evaluación oftalmológica, mirar el ojo seco, los síntomas de ojo seco que ya los habíamos visto, que tengan una buena prescripción de gafas adecuadas y involucrar ello dentro de la vigilancia de la salud laboral. Pero ¿qué es muy importante en este tema? Si yo voy a tener unas gafas, miren, ustedes pónganse la ropa que quieran, de la marca que quieran, pero las gafas tienen que ser de la mejor marca. Mejor marca significa mejor calidad. El precio puede no estar correlacionado, pero usualmente en lentes, los mejores lentes son los más costosos. Y que tengan filtros. ¿Filtros qué? Que me permitan que no tenga deslumbramiento y que me permitan trabajar. Entonces son lentes de trabajo. Ellos usualmente se los van a suministrar los oftalmólogos o los optómetras les van a ofrecer esta alternativa. Muy bien. Por otro lado, yo puedo, como empresa, suministrar y poner a disposición de los empleados gotas oftálmicas lubricantes. ¿Cuáles? Existen de muchas. Hay lágrimas naturales, hay geles, hay ungüento oftálmico, en fin. Y las personas ya saben cuando tienen ojo seco qué tienen que tener. Las empresas pueden negociar con estas, digamos, empresas que distribuyen este tipo de productos, droguerías, en fin, para que tengan un mejor precio. Son extremadamente costosas. Unas gotas para control de ojo seco pueden costar entre 80 y 120.000 pesos. Eso de manera periódica, porque no van, o sea, esto no mejora, sino que por el contrario, si yo no controlo la situación, se me puede complicar. Entonces la idea es tener esa posibilidad porque nos va a mejorar también la productividad. Esas lágrimas pueden ser de venta libre en el trabajo, las podemos tener ahí. Obviamente, eso implica también un manejo termohigrométrico, es decir, de temperatura y humedad para poder mantener los medicamentos. Las empresas no tienden a complicarse mucho, pero esa es una forma de tenerlo. También, obviamente, recuerden que vamos a tener un botiquín donde podemos tener este tipo de gotas. Recuerden otra cosa importante, y es que las gotas son de uso personal, es decir, yo no puedo utilizar estas gotas en un trabajador y luego en otro. No, una vez que se utilicen en un trabajador, esas gotas quedan para él. Por decirlo de otra manera, se perdieron para el resto de personas. Luego tenemos que tenerlas en cuenta. Hoy en día hay producción de gotas inclusive de manera personalizada. Hay algunas IPS de tipo oftalmológico que están extrayendo suero del trabajador o suero del paciente y generando una gota que tiene esa marca individual y es que se produce con su propio suero. Muy bien, pero muy importante esto, y lo voy a hacer yo mismo ahorita. La hidratación del cuerpo en general ayuda a la hidratación en o u ocular. Es decir, hay que fomentar el consumo adecuado de agua durante la jornada laboral. Es la hidratación corporal la que genera la hidratación, obviamente, de la glándula y la glándula a su vez la que garantiza la hidratación del ojo. Por ende, debemos tener en cuenta que no podemos simplemente deshidratarnos y no va a pasar nada a nivel ocular, pues obviamente que va a generarse no solamente daño a nivel de nuestra hidratación general y también daño a nivel de nuestro ojo.
Muy bien. Hablemos de las mejoras ergonómicas en los puestos de trabajo. La idea es asegurar puestos que estén configurados correctamente para minimizar la tensión ocular. ¿Y cómo se va a mejorar eso? Con el posicionamiento de las pantallas y con la formación sobre parpadeo. Allí me voy a demorar 2 segundos para poder explicarles. Entonces, en primera oportunidad, el posicionamiento de las pantallas. Recuerden que nosotros tenemos que asegurar que las pantallas de los ordenadores del computador estén a una distancia y altura adecuadas. Obviamente que con el teléfono y con el iPad debemos asegurar lo mismo porque además de eso, cuando debemos agachar demasiado la cabeza, vamos a tensionar nuestros músculos y entonces se va a generar cefalea. Entonces, una cosa y otra. Colocar la pantalla, recuerden, aquí tienen una imagen a su izquierda donde está clarísimo que debe estar a 50, entre 50 y 70 centímetros de distancia, que mis ángulos de visión debe estar en el borde superior, la pantalla en su borde superior, o un poquito por debajo, pero muy poco, la verdad. Y obviamente eso es como un brazo, por eso hablamos de 50, 70 centímetros. Y obviamente eso ayuda a que la exposición ocular de la superficie ocular y la evaporación sean menor. Esa posición ergonómica nos va a ayudar para que tengamos mejor hidratación del ojo, aunque no lo parezca. Muy bien, y por último, vamos a hacer formación en parpadeo. Miren esto que es bien interesante y bien importante. Les decía que la mecánica del parpadeo es importante para la distribución de la película lagrimal. Película lagrimal que tiene tres componentes. El componente lipídico, que asegura la no evaporación, el componente acuoso, que es básicamente agua, proteínas y otros tipos de sustancias que nos van, y lisosimas que nos permiten proteger el ojo y nutrirlo, y una capa de moco, que es la que nos permite que esta capa de hidratación, esta capa que estamos generando, vaya a hidratar de manera adecuada el ojo y que no sea rechazada por el ojo, que era lo que ya hablábamos de que la córnea es hidrófoba, es decir, no es afín con el líquido. Entonces, la capa de moco es la que nos permite que la capa acuosa genere la hidratación y la capa lipídica es la que nos permite que no haya una evaporación. Entonces, el agua sola no hidrata el ojo, necesita de esta capa que es compleja, pero es el parpadeo el que la distribuye y genera la capa para que no se generen gotas como los habíamos hablado. Entonces, en ese orden de ideas, debemos educar a los empleados sobre la importancia de parpadear. Esto es algo como decirle a la gente que respire, pues obviamente es un reflejo, pero necesitamos uno que respire, pero dos que parpadee de forma completa y frecuente al utilizar el dispositivo electrónico. Si yo soy consciente que estoy mirando el dispositivo de manera fija y que estoy inhibiendo mi reflejo de parpadeo, obviamente que lo que tengo que hacer es clarísimamente parpadear. Es algo muy sencillo, inclusive más sencillo que las gotas. Y obviamente la idea es cómo podemos hacerlo. Entonces, uno, entrenar a la gente. Dos, incluir recordatorios visuales, hacer sesiones informativas donde les contemos las ventajas del parpadeo para lubricar de manera efectiva el ojo. Si no hay parpadeo, pues simplemente, aunque nos coloquemos las gotas, pues no vamos a mejorar la situación. Y la idea es ir al oftalmólogo. Es el oftalmólogo el que hace estas pruebas. Es el oftalmólogo el que hace el diagnóstico del ojo seco, laboral y común. Pero es a través de nuestras evaluaciones médicas ocupacionales que como médicos laborales debemos incluir estos síntomas para poder detectar tempranamente el ojo seco, no dejarlo olvidado ni no hacerlo. Les dejo una amplia literatura que va desde, por ejemplo, el Instituto Nacional del Ojo en Estados Unidos, que proporciona información detallada sobre signos y síntomas, y aquí les dejo inclusive qué pueden encontrar en cada uno para poderlo trabajar. Pero muy bien, entremos a las preguntas. Y efectivamente encuentro aquí una pregunta de María Fernanda Aristizábal. María Fernanda, muchas gracias por tu pregunta. Procedo a leerla. Dice, las gotas de lágrimas naturales y las que se extraen de suero sanguíneo, como usted decía, doctor, ¿son buenas y sirven para el ojo seco? Sí, efectivamente. Claro, un punto clave es si yo tengo una mala calidad de la gota o de mi lágrima o si no genero suficientes, pues voy a tener que suministrarlas de manera externa, pero es muy importante que esas gotas deben ser formuladas por el oftalmólogo. Hay especialistas en ojo seco dentro de los oftalmólogos para poder definir cuál es la gota que le corresponde. No es un tema de una elección de ir donde a la droguería y pedir una gota para el ojo seco.
No lo hagan de esa manera, no se los aconsejo, no es bueno. Por otro lado, tenemos y muchas gracias María Fernanda por tu pregunta. Otra pregunta de José Francisco Hernández. José Francisco nos pregunta, ¿quién realiza las pruebas de ojo seco? ¿Las puede hacer el médico laboral? Bueno, entonces, muy importante, como lo decía, y creo que este mensaje les llegue directo a ustedes y sea clarísimo. Quien efectúa las pruebas de ojo seco y el diagnóstico en general del ojo seco que se genera con la sintomatología y con estas pruebas es el oftalmólogo. Él es el que tiene los aparatos para no generar daño en el ojo. Yo podría hacer un test de Shiver, pero perfectamente puedo lesionar el ojo. ¿Por qué? Porque ellos tienen la experticia, el entrenamiento y los aparatos para poder hacerlo. Recuerden que además de eso vamos a colocar fluoresceína, entonces tenemos que tener una tinción especial para las diferentes pruebas, no solamente para la de Schimmer, sino también para, para el test de ruptura de la lágrima. Muy bien. ¿Y las puede aplicar el médico laboral? No. Desafortunadamente, digamos que nuestro entrenamiento, o yo por lo menos no lo hago. Y eso es simplemente por un tema de, como decía mi abuela, zapatero a tus zapatos. La idea es hacer en lo que uno está entrenado. Entonces, la idea es médico oftalmólogo. Muchas gracias, José Fernando. Tenemos también a Juanita Blanco. Juanita Blanco nos pregunta, por favor explíqueme cómo se deben colocar las gotas oftálmicas y cuál es la diferencia con el ungüento. Entonces tienes dos preguntas. La primera es cómo se coloca la gota oftálmica. Me voy a quitar las gafas para que lo vean. La gota debe colocarse como sale la lágrima naturalmente, es decir, por la glándula lacrimal. En la parte superior y externa del ojo se coloca, se deja caer una o dos gotas. El ojo realmente le cabe apenas una gota, pero la idea es que quepa en la parte externa y se distribuye. ¿Cómo se distribuye? Mediante el parpadeo. Y se va a drenar hacia los conductos lagrimales que están en la parte nasal del ojo. Entonces, la colocación adecuada es en la parte externa y que llegue y se drene por el parpadeo hacia la parte de los conductos lagrimales. ¿Es igual al ungüento? No, el ungüento es más espeso, más oleoso y el ungüento lo que va a hacer es hidratar, sobre todo en las noches. La idea es que los ungüentos hidratantes, como el acrilar, por ejemplo, se coloquen en el ojo en la noche. ¿Cómo se colocan? También se levanta el párpado inferior jalándolo hacia abajo. Una vez esté expuesto, se coloca una gota de ungüento. No es llenar el ojo de ungüento de lado a lado. Eso simplemente es un desperdicio de el ungüento como tal y bien costoso que sí es. Entonces la idea es colocarlo de manera adecuada. Esta colocación de gotas, como les estoy diciendo, y la colocación del ungüento básicamente lo que van a hacer es proteger al ojo de manera adecuada. Mi invitación es a que logremos entrenar a todos nuestros trabajadores para que lo puedan entender y para que lo puedan manejar. Muchas gracias por su atención. No tenemos tiempo para más preguntas y les agradezco en esta tarde su asistencia. Y ojalá nos vaya bien hoy en el partido de Colombia. Entiendo que es el día de hoy y la idea es que nos podamos ver en futuras ocasiones para nuestras siguientes charlas. Doctor Cristian, mil gracias por compartir su experiencia y conocimiento con nosotros. Ha sido una sesión enriquecedora y estamos seguros de que los participantes llevarán consigo herramientas valiosas con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. A nuestros participantes ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso, participación y el entusiasmo con el que han abordado cada actividad. No olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sesión Edúcate. En Positiva queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención, seguridad y salud en el trabajo. Por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de tu equipo.
Es muy fácil, solo escanea el código en pantalla o da clic en el enlace publicado en el chat y únete ahora. Igualmente aprovechamos para invitar a todos los habitantes de La Guajira para que participen de nuestro tercer Congreso Nacional en Salud Psicosocial, Cultura Humana para la Transformación Empresarial, de 8 de la mañana a 5 de la tarde el día 19 de noviembre. Pueden inscribirse escaneando el código QR que aparecerá en pantalla o visitando nuestro portal www.posipediatalleresweb.com. No dejen pasar esta gran oportunidad. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un día maravilloso. Bienvenidos al Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Un espacio diseñado para transformar el aprendizaje, conectando tecnología, emoción y experiencia real. Nuestras zonas de experiencia cuentan con un entorno donde el conocimiento se convierte en acción para proteger lo más valioso, la vida. Un viaje sensorial e inmersivo que promueve el bienestar emocional y el autoconocimiento. Una metodología lúdica e innovadora para resolver problemas, construir ideas y fortalecer el trabajo en equipo. Agradezco a Positiva por la invitación que me hacen aquí, sus instalaciones de Bogotá, porque los simuladores que tienen en realidad virtual lo ayudan a uno a concientizarse, sobre todo yo que trabajo en obra. Este gran espacio está dirigido a nuestras empresas afiliadas y sus colaboradores, así que puedes entrar a este QR y conocer más. En el Hub, aprender es vivir, sentir y construir el futuro. Bienvenidos a una nueva forma de aprender.